Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado pues a estas fiestas navideñas. Estamos en la tercera misa, la misa del día de Navidad. Aquellos que todavía no han recibido nuestro saludo navideño, llegue para ellos nuestro deseo de una muy santa y feliz Navidad. Y les decía entonces que estamos en la tercera misa, la misa del día, y aprovechemos para contemplar durante ella a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. En primer lugar, reivindicamos para Jesucristo su título más glorioso. En él se funda toda la grandeza de los demás títulos, y es su condición de Hijo de Dios. Jesús es el Hijo natural de Dios y por lo mismo es Dios. 5 veces por lo menos se declara explícitamente a sí mismo como Hijo de Dios. Hay además un gran número de textos que revelan la preexistencia, la misión trascendental, las especiales relaciones que unen a Jesús con su Padre. Y de todo ese conjunto de textos se desprende la certeza por parte de los interlocutores y de los evangelistas ellos mismos de que Jesús es más que un puro hombre.
y que le unen a Dios lazos íntimos, que le colocan con respecto a Dios en situación que no ha gozado ningún mortal. Jesús es el Hijo de Dios, no adoptivo sino natural. Y alrededor de esa afirmación que sale de los labios de amigos y de enemigos, pero que es especialísima afirmación del mismo Jesús, pueden agruparse otras pruebas de la divinidad de este Hijo de Dios, sacadas ellas de las mismas páginas de los Evangelios. Y en primer lugar, entre esas pruebas están los milagros y las profecías del mismo Jesús que atestiguan la verdad de su filiación divina. Y así, la misma forma con que Jesús realiza los milagros es un argumento decisivo para demostrar su divinidad. Los hace por virtud propia, sin atribuirlos a ningún ser ni poder superior, sin declararse dependiente de él como hicieron los demás taumaturgos. Y así entonces esos milagros, como al mismo tiempo las profecías que podríamos ir mostrando, pero que no hace falta en este momento, tanto milagros como profecías prueban que Jesús es Dios. La preexistencia, la preeminencia de Jesús antes de todas las cosas y sobre todas ellas son otro título de su divinidad. Él es el Verbo de Dios que existe en Dios mismo desde toda la eternidad y por quien han sido hechas todas las cosas. Y en el orden espiritual y moral se atribuye cualidades y poderes que solo Dios tiene. El demonio nada puede sobre él. Está absolutamente libre de pecado. Perdona los pecados con escándalo de quienes saben que solo es atribución de Dios. Se llama a sí mismo luz del mundo, camino, verdad y vida. Se arroga como el mismo Dios el primer lugar en la jerarquía de los objetivos del amor humano. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y la misma trascendencia de la doctrina dogmática y moral de Jesús lleva la marca de su divinidad, pues enseña un sistema de doctrina religiosa totalmente orgánico. Y sobre todo, la enseña en nombre propio como maestro autónomo, aunque ejerciendo las funciones que le ha confiado el Padre, que le ha enviado a la tierra y en cuyo seno ha aprendido todo. Y ante esta visión así de conjunto, milagros, profecías, doctrina, todo ese conjunto constituyen los argumentos que los evangelios nos ofrecen en demostración de la divinidad de Jesús. Y ante ello es inútil la estrategia de los enemigos de todos los tiempos de ponderar la grandeza del lado humano de Jesús, disimulando o combatiendo abiertamente su divinidad. Jesús es absolutamente trascendental. Cuando se hayan acumulado sobre él todas las alabanzas que pueden rendirse a un hombre, nada se le ha dicho si no se le confiesa Dios. Porque hay una infinita distancia entre las más elevadas cumbres que puedan conquistar los hombres hasta el pedestal inconmovible sobre el cual descansa la persona y la obra de Jesús, Hijo de Dios. Pero hemos dicho que Jesús es verdadero hombre, y en los evangelios es llamado Hijo de Dios, pero más repetidamente se le llama Hijo del Hombre. Es que Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre, engendrado de la sustancia del Padre antes de todos los siglos, nacido en el tiempo de la sustancia de la Madre, como dice el símbolo de San Atanasio. Y Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, pero es al propio tiempo verdadero hombre como nosotros, compuesto de alma y de cuerpo, con las mismas facultades espirituales, con los mismos elementos orgánicos, con iguales sentimientos, bien que todo estaba en él, sublimado a la máxima altura de la perfección, porque era hombre perfecto, era el hombre tipo, el prototipo. He aquí el hombre, dijo Pilato delante de la turba multa.
Ecce homo, he aquí el hombre, sin saber Pilato lo que estaba realmente diciendo. Estaba presentando al prototipo, al modelo absoluto de todo hombre. Bosquejamos la figura humana de Jesús según se desprende de los textos bíblicos. En distintas ocasiones se emplea en el Antiguo Testamento la locución de Hijo del Hombre. Y en todas ellas, en el Antiguo Testamento, salvo en una, tiene la significación simple de hombre. Por primera vez emplea el profeta Daniel la locución Hijo del Hombre en el sentido concreto de alguien que es el Hijo del Hombre por antonomasia. Es la famosa visión de los 4 imperios que ya conocemos, y se le presenta al profeta como el Hijo del Hombre que debía fundar el 5.º imperio, indestructible, que no será otro que el reino mesiánico. Dice la profecía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que vino uno como Hijo de Hombre con las nubes del cielo, y llegó hasta el anciano. Y le dio la potestad, y el honor, y el reino. Su potestad es potestad eterna, que no será destruida. Hermosa esa profecía, y que para meditarla especialmente el día de hoy, día de Navidad, cuando vemos al niño en el pesebre. Se presentó uno como Hijo del Hombre, con las nubes del cielo, llegó hasta el anciano, y le dio la potestad, y el honor, y el reino. Su potestad es potestad eterna, que no será destruida. Y desde esta célebre profecía, el Hijo del Hombre entre los hebreos es sinónimo de Mesías. Es un hombre que será Dios al mismo tiempo. La naturaleza humana viene manifestada por el apelativo ordinario de Hijo del Hombre, pero la naturaleza y el poder divinos se expresan con la forma con que en el Antiguo Testamento se presenta a Dios siempre entre los hombres, sobre las nubes del cielo. De hecho, los judíos del tiempo de Cristo hacían sinónimas las dos locuciones. Caifás, a la respuesta de Jesús, veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, entendió perfectamente la alusión de Jesús a la profecía de Daniel y se rasgó las vestiduras por creerle blasfemo, pues pretendía Caifás que él se atribuía indebidamente la naturaleza divina. El Hijo del Hombre representa, pues, en la teología judía el sumo abajamiento de Dios que viene a la tierra en forma humana. Y el concepto no será precisado, no será biselado hasta que venga la novísima revelación de la encarnación del Verbo. Pero todo el pueblo esperaba el advenimiento de un Hijo de Hombre que no sería simple hombre como los demás. Y Jesús se llama a sí mismo en los evangelios Hijo del Hombre, y lo hace 82 veces. Nadie más que él le llama así mientras vive en la tierra. Luego San Esteban verá en pleno Sanedrín al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. ¿Qué fin se propone Jesús al presentarse como Hijo del Hombre? En primer lugar, demostrar que tiene una naturaleza humana como los demás mortales. Es el hombre por excelencia, un hombre tipo, cuya perfección sobrepuja la de todos los hombres, pero que en lo tocante a los constitutivos esenciales de la naturaleza humana no difiere de los demás. En segundo lugar, quiere dar testimonio de su mesianidad. Pronuncia Jesús esta palabra a menudo con cierto énfasis, como para dar cuerpo vivo a la idea de que el Mesías esa idea que del Mesías se han formado los judíos después de la profecía de Daniel está equivocada. Él le quiere dar un énfasis especial. Y también del hecho de que Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, se deduce esta conclusión. Jesús se presenta a los hombres como Verbo encarnado, es por su humanidad personalmente unida a su divinidad que Jesús obra, sufre y triunfa. La humanidad aparece como un instrumento unido a su divinidad.
y por eso aparece como hijo de hombre en todos los textos que se refieren a las funciones del Redentor, de Dios hecho hombre. De este modo, todo cuanto puede decirse de la naturaleza humana de Jesús viene encerrado en las breves y en las sublimes palabras de San Juan. El Verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre. Lo hemos leído en el Evangelio de esta tercera misa, misa del día de Navidad. El que es Dios sin dejar de serlo, sin sufrir mutación alguna, vino a ser hombre también, por cuanto tomó la naturaleza humana íntegra y la unió a su persona divina en una unión hipostática, unión en la persona. Ello quiere decir que tomó Jesús un cuerpo como el nuestro. La realidad del cuerpo de Jesús es el fundamento de toda su obra y de toda su gloria. De su obra, porque su muerte, la separación de su alma y de su cuerpo, que sobreviene al derramamiento de su sangre, es el precio de la redención de los pecados de los hombres y su remisión, su perdón. Pero también es el fundamento de su gloria, porque Jesús entró en ella por los padecimientos de su cuerpo a través de su pasión. Tomó Jesús un alma como la nuestra, un alma que es el principio de donde arrancan sus potencias, su inteligencia, que crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres, su voluntad, que se manifestaba de mil maneras, de mil formas, y que siempre se acomodaba a la voluntad suprema del Padre, su memoria, que le recordaba sucesos anteriores, etc. Pero atención, sobre todo hoy en día, momentos de puro sentimentalismo, atención. Humanizar a Jesús con exceso es peligroso y abusivo, porque se le deforma al despejar sistemáticamente el aspecto humano de su ser y de sus funciones de Dios. No hay que separar. En Jesucristo no hay persona humana, solo la persona divina, la persona del Hijo, está allí, y en ella deben atribuirse todos sus actos. Dios Padre, contemplándose a sí mismo con los ojos de su entendimiento, conociéndose perfectamente, engendra o produce una imagen absolutamente igual a sí mismo. Ahora bien, esta imagen es la figura sustancial del Padre, su perfecto resplandor, expresión total de la inteligencia del Padre, palabra subsistente y única comprensiva, término adecuado de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de la gloria e imagen de la sustancia divina. Es sencillamente su Hijo, su Verbo, su palabra eterna, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta generación es tan perfecta que agota en absoluto la infinidad fecunda de Dios, la fecundidad infinita del Padre. Dice Bossuet, Dios no tendrá jamás otro hijo que éste, porque es infinitamente perfecto y no puede haber dos como él. Una sola y única generación de esta naturaleza perfecta agota toda su fecundidad y atrae todo su amor. Y aquí por qué el Hijo de Dios se llama a sí mismo el único, unigenitus, con lo cual muestra al mismo tiempo que es hijo no por la gracia o adopción, sino por naturaleza. Y el Padre, confirmando desde lo alto esta palabra del Hijo, hace bajar del cielo esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Este es mi Hijo, no tengo sino a Él, y desde toda la eternidad le he dado y le doy sin cesar todo mi amor. Hasta aquí la hermosa cita de Bossuet. Por lo tanto, y para terminar, veamos que Dios se enuncia a sí mismo eternamente en una palabra única: el Verbo, que es la imagen misma de su ser, el carácter de su sustancia, la medida de su inmensidad, el rostro de su belleza,
el esplendor de su gloria. La vida de Dios, que es infinita, millones de palabras pronunciadas por millones de criaturas que disertaran acerca de Él sabiamente durante millones de siglos, no serían bastantes para contarla. Imposible contar la vida de Dios infinita a través de palabras finitas. Mas esta palabra única lo dice todo absolutamente. El que oyera perfectamente este verbo haría más que comprender todas las cosas, pues comprendería al autor de las cosas y no quedarían para él secretos en la naturaleza divina. Pero solo Dios oye enteramente la palabra que él pronuncia. Dios la dice, ella palabra, dice a Dios, ella es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.